Sí, bueno. Zorrillas. Sí. Venga, Dale, ya, sí. Venga. Bueno, pues nos encontramos en una actividad que está enmarcada dentro del Festival Zorrillas Fest. Recordaros que además ahora se está celebrando actualmente la ruta de tapas arcoiris y cócteles en varios establecimientos de la ciudad que están apoyando esta causa. Y bueno, hoy como actividad tenemos la presentación del libro. Espera, querida. Porque tenemos que decir también que tenéis que probar la tapa de aquí, que es algo muy dulce, como no podía ser de otra manera, una tapa de queso espectacular, que si tenéis un mal día os lo arregla y si lo tenéis bueno lo mejora. O sea, que, por favor, tarta de queso para todo el mundo. Pero sí. Sí. Vale. Bueno, hoy como actividad tenemos la presentación del libro Por rojos y maricones de Nacho Esteban. Nacho Esteban es una persona que está graduada en periodismo y en derecho y actualmente está realizando una tesis doctoral sobre el análisis crítico del discurso de la homofobia. Además es activista queer, ha sido editor durante 3 años del medio de comunicación El Orden Mundial, es cotraductor de He venido a reclutaros, textos y discursos de Harvey Milk y autor de Sir Oscar Wilde, Martirio del Caballero del Claver Verde, y se define a sí mismo como buenista, progre y colectivizado. Y además es miembro fundador de la Liga Artístico-Cultural Antihomofobia, LAC. Explícanos un poco qué significa para ti ser buenista, progresista y colectivizado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme a estar aquí, además a un festival llamado Zorrilla Fest, que es como si soy, ambas cosas, Zorrilla y Fest. Y ya respondiendo a la pregunta, ¿por qué me defino a mí mismo como buenista, progre y colectivizado? Por tocar los cojones. No, y de verdad que son términos que asumo con mucho orgullo y que soy capaz de identificarme con ellos. Qué terrible, qué tiempos tan terribles vivimos en el que ser excesivamente bueno se ha convertido en algo negativo. Con la clase de discursos que están circulando, no significa ser pánfilos, no significa ser ingenuos, pero desde luego si perdemos esa fe no en la bondad de todo el mundo, pero en que las cosas por lo menos pueden ser mejores, no sé qué estamos haciendo exactamente aquí. Por ejemplo, la Fundación Triángulo, que se dedica al activismo. No hay un futuro si no creemos en este tipo de cosas. Tenemos que estar colectivizadas, efectivamente. Estamos unidas en una misma lucha. Y esa lucha sabemos o queremos concebir que es la lucha por el avance, por el progreso, por llevar más allá los derechos y conseguir resolver todas esas desigualdades que tenemos en la sociedad. Así que yo creo que es bastante autoexplicativo. A ver, tenemos aquí el título del libro, que dependiendo de quién lo lea, a mí me han dicho que puede ser incluso provocador. Ahora habéis leído todo, por rojos y maricones. Cuéntanos un poco, Nacho, de dónde viene el título de Por rojos y maricones. Bueno, pues lejos de lo que pudiera parecer, no tiene nada que ver con Jorge Javier Vázquez, como me han dicho muchas personas, pero los dos hemos bebido de la misma fuente, que es Federico García Lorca, porque, bueno, no se sabe hasta qué punto es verdad, pero hay esta historia apócrifa de que cuando se disponían a asesinar a Lorca el 18 de agosto de 1936, si no me equivoco, 39, creo que 36. Bueno, se lo llevaron de la casa de un amigo escritor, de Luis Rosales, le tuvieron toda la noche despierto a base de darle café. Y una de las cosas que supuestamente le dijeron era que se lo llevaban preso por rojo y por maricón. Cuando tenía que ponerle el título a este libro, me gustó esa conexión. Como al fin y al cabo es un libro que repasa la historia de la LGTBI-fobia en España, antes de poder hablar de política y de partidos políticos, me gustaba esa conexión con un momento tan clave de la LGTBI-fobia de España, que no creo que vayamos a revivir, pero sí que hay cierto continuismo y lo estamos viendo con partidos que tienen entre sus miembros a personas que perfectamente podrían haber sido de los asesinos de Lorca. Viene al hilo una cosa, y hablabas de Lorca, de 1936, del asesinato de Lorca, y qué implica o qué significa ser rojo y maricón ahora, en pleno siglo XXI. Claro, es verdad que el contexto no es para nada lo mismo, no podemos comparar el momento actual, a no ser que estemos exagerando muchísimo,
con una dictadura como era el franquismo, que era una dictadura que podemos definir de extrema derecha, ultracatólica. Entonces la cosa ha cambiado, no estamos en la misma situación a pesar de que tengamos motivos para tener quizá algo de miedo o por lo menos inquietud por la situación actual. Dicho eso, sí que me parece percibir, no diría exactamente un continuismo, pero una evolución de las posturas. E igual que la izquierda política en los países occidentales asumió muy pronto la defensa de los derechos LGTBI, la derecha todavía está tratando de ubicarse y tiene todas estas rémoras del pasado, pues por ejemplo, personas abiertamente falangistas. Entonces, claro, estamos en un momento muy raro en el que a lo mejor ya el activismo LGTBI no está tan claramente unido como lo ha estado en las últimas décadas a la izquierda política. En este libro, una de las cosas que trato de decir es que, bueno, está por ver si efectivamente eso va a cambiar, como nos están cacareando desde algunos partidos, porque este libro termina en 2023 y en 2023 seguimos constatando la LGTBI-fobia en general en la política, pero muy especialmente dentro de la derecha política todavía. Bueno, algo que nos ha llamado la atención es que resalta según empiezas a leer el libro es la gran cantidad de bibliografía y hemeroteca que tiene. ¿Cómo has conseguido aunar toda esa bibliografía y también si te ha sido difícil acceder a ella? Dedicándole mucho tiempo. Este libro empezó en realidad hace 3 años. Evidentemente no son 3 años de dedicación completa. No soy un niño tan pijo como para permitirme 3 años de escribir un libro. He tenido que vivir entre tanto y ganar dinero. Pero dicho eso, sí, yo traía mis lecturas previas, tenía mis cositas y al final... Pero bueno, lo que he hecho ha sido revisarme la bibliografía que ya conocía previamente, los libros que abordan la historia LGTBI de España. De verdad que no son tantos, son autores muy seleccionados. Y luego esa labor de hemeroteca, que es básicamente una labor de tirar del hilo. No he tenido a lo mejor que hacer un estudio como podría hacerse de buscar con términos clave en distintos medios de comunicación, no es eso lo que he hecho, sino de los propios sucesos que se iban contando en la bibliografía que yo ya conocía o que he ido encontrando, decir, a ver cómo fue esto exactamente. Porque, bueno, al final en los ensayos y en las obras activistas no siempre te dan todos los detalles, no recuerdan bien algunos datos, o a veces están directamente exagerados, falseados, etc. Entonces ha habido que ir a buscar todas esas fuentes directamente en la prensa para tratar de hacerme una idea, a veces en las propias leyes incluso, para hacerme una idea de qué fue lo que realmente sucedió. Y simplemente de ese ejercicio, de ir tirando del hilo, han salido todas esas referencias. Parece una exageración, son 60 páginas de referencias, más de 1000 referencias, y sin embargo son solo las que están citadas en el libro. Evidentemente he consultado muchísimas más. No, pensaba que ibas tú. Ah, vale, pues venga, si tenemos aquí preguntas, vamos sacando. A ver, ¿estás en Valladolid? Aquí, Castilla y León. Sale unas cuantas de veces. Sí. Sí. Más concretamente en la primera página del libro. De hecho, en la primera página ¿En el del primer libro, párrafo? en el primer párrafo tenemos aquí un señor que conocemos. ¿Qué nos puedes, cuál es tu visión de todo lo que se vive aquí, lo que se lleva viviendo de este señor en concreto? Tampoco hace falta que hagamos mucha publicidad, ¿no? No, es ese exalcalde y uno de sus apellidos es como el nombre de la comunidad autónoma. Es verdad, una de las primeras cosas que comentaba este libro, como una forma de introducción a esa relación entre los dos grandes bloques ideológicos y los derechos de los colectivos sociales, empezaba hablando de machismo precisamente. Y hay un estudio de hace unos años, creo de 2016, 2017, de Yadira Calvo, que es sobre el machismo en el lenguaje y habla de qué políticos tienen más casos de machismo así que han trascendido a la prensa. Y concretamente del PP, por cosas de la vida, era el exalcalde de Valladolid. Tenía numerosos exabruptos, como sin duda sabéis la mayoría, contra las mujeres, pero como ha estado tanto tiempo, pues le ha dado para mucha hemeroteca. Y efectivamente aparece más veces en este libro, aparece en varias ocasiones haciendo comentarios descriptivos hacia no solo los hombres gays y las mujeres lesbianas, también hacia las personas trans, pues por ejemplo cuando se oponía a que las cirugías de reasignación de sexo estuvieran incluidas en el sistema sanitario público. Pero bueno, una cosa que intenté aposta en este libro también era que estuviera de alguna forma representadas todas las provincias y todos los lugares posibles de España.
De hecho, una de las primeras versiones, algo que me incomodaba mucho era que Zamora y Teruel no aparecían. Y entonces dije, a ver si encuentro algo, y al final, bueno, acabé encontrando, y por eso el libro también tiene al final un índice, que es por territorios, para que quien tenga fetichismo por buscar de un sitio en concreto, pues pueda encontrar hasta, a veces, por pueblos. Pero no creo que la historia de Castilla sea radicalmente distinta a la del resto de España. Cada una ha tenido sus peculiaridades en función de quién haya gobernado. Pues en el caso de Madrid es muy claro, porque hemos tenido muchísimo tiempo al PP, por ejemplo. Pero cuando conectamos toda la historia, al final es todo muy parecido en todas partes. Y los culpables son siempre los mismos, solo cambia el protagonista de la obra en cada ocasión. Pero el papel es siempre el mismo. Bueno, yo quería preguntarte, ahora has mencionado la historia, ¿por qué retroceder tanto en el libro? Porque llegas hasta el siglo, o sea, hasta el 1800. O sea, ahí retrocedes hasta ese punto. ¿Por qué empezar tan atrás? Vale. Para esto es en realidad la propia génesis del libro, y lo explico. La idea de este libro, y por eso parece que al principio que está enfocado al PP y luego no y luego sí, es porque yo me enfrenté en muchos debates, y sobre todo con familiares, a tener que defender si el PP era o no un partido homófobo. Si eso se podía afirmar o solo eran, bueno, 4 personas que habían hecho declaraciones puntuales. Y teníamos posturas encontradas al respecto. Y cuando yo buscaba, pues por ejemplo en Google simplemente, tampoco encontraba tanto realmente. Y decía, joder, ¿cómo puedo tener yo en mi cabeza esto tan claro? Y luego cuando hago una búsqueda rápida tampoco encuentro nada con tanta chicha, aparte del matrimonio igualitario, el recurso que todos ya sabemos. Y claro, yo dije, venga, vamos a empezar a trabajar esto, vamos a escribir sobre este tema. ¿Cuál es el problema? Que también me parece una absoluta irresponsabilidad dedicar un libro entero a decir simplemente que un solo partido es LGTBI-fóbico. Creo que es muy tramposo. Creo que hay que afrontar, y más aún con la extrema derecha aquí llamando a la puerta, que podría utilizar perfectamente este libro para decir, ustedes son unos LGTBI-fóbicos, no como nosotros. Entonces, claro, ya te vas embarullando en toda esa historia y ya tienes que hablar de todos los partidos políticos. Y una vez que hablas de todos los partidos políticos y de que tratas de explicar sí, por supuesto que partidos como el PSOE, que son muy antiguos, es el partido en activo más antiguo de España, por supuesto que tiene un importantísimo historial de LGTBI-fobia. Para nada igual al del PP, pero lo tiene. ¿Cómo poder explicar a través de este libro que uno de los problemas que hemos tenido en España ha sido esa relación entre el activismo y entre los derechos LGTBI y la izquierda, y la oposición constante de los partidos de la derecha, con algunas colaboraciones muy puntuales? Pues para explicar eso en realidad tienes que hacer una indagación, claro, muy histórica al final. He intentado que no fuera el centro del libro, porque no va de eso. Pero inevitablemente toda esa primera mitad del libro es una contextualización de decir, hay que entender de dónde venimos, hay que entender que España vivió una dictadura y la dictadura tenía una ideología muy concreta. Hay que entender que España luego tuvo una transición pues muy peculiar, con mucha continuidad en las personas que ocupaban cargos importantes en la dictadura y que después lo ocuparon en los primeros inicios de la democracia. Y una vez que se entiende eso, ya podemos entrar en harina y hablar de los distintos partidos políticos. Pero si no partimos de esa base, de ese contexto previo de lo que ha sido la historia de los derechos LGTBI en Occidente, específicamente en España, creo que no se entendería también el libro. Quiero hacerte una pregunta, que es, cuando tú has buscado toda la información, has metido toda la hemeroteca de la que hablábamos, ¿qué es lo que, como activista también, qué es lo que más te ha sorprendido? Y has dicho, esto lo tengo que contar sí o sí, y esto se tiene que saber, esto es algo que me ha marcado. No sería tanto un hecho concreto, es una sensación de la que yo no había sido consciente hasta que abordé este libro, y es la fragilidad de la memoria. Y esto me lo han comentado muchas personas que se han leído el libro, sobre todo personas de más edad que yo, y dicen, es verdad, esto que estás contando yo lo recuerdo, lo que pasó en el 95 o en 2005, ¿cómo podía haberlo olvidado? Pues porque lógicamente no tenemos en nuestra cabeza un catálogo de agravios de cada vez que ha pasado algo, ya sea hecho por partidos de derechas o hechos por partidos de izquierda. Al final elegimos estos hitos, ¿no? El PP es muy malo porque una vez recurrió al matrimonio igualitario. En realidad eso es una anécdota muy importante que ha marcado mucho la historia de España, que le está pesando como una losa, que no saben cómo quitarse de encima, pero es un solo suceso. No es eso lo que define, creo, la posición, en este caso, del Partido Popular hacia los derechos LGTBI. Es todo un historial.
es esa acumulación de declaraciones, de votaciones en contra, de abstenerse, de no participar en los protocolos, de no admitir ningún tipo de reproche, de oponerse a cualquier tipo de avance, por simbólico que fuera muchas veces, como sea, colgar una bandera arcoíris. Hasta eso es agraviante muchas veces. Entonces, yo mismo me he encontrado muchas veces leyendo cosas y diciendo, esto lo recuerdo, y lo recuerdo ahora que lo estoy leyendo. Es una vez que lo recuperas y lo pones todo en común, que empiezas a trazar todos estos hilos como si fueras un maníaco con un corcho y los hilos y las chinchetas, y dices, ostras, todo encaja. Y efectivamente no podemos, con todas las cosas que nos suceden y que tenemos que recordar, no podemos hacer este ejercicio cada vez que nos enfrentemos en una discusión con nuestros familiares o con alguien en Twitter, y diré, ¡dame las pruebas! Tú no puedes hacer... lo único que puedes hacer es lo que hacíamos siempre, es una búsqueda en Google y le mandas 4 enlaces y te va a decir, no, pero esos enlaces no me valen, porque es de Lo País y ya sabemos que está muy sesgado, y te manda una noticia de OK Diario. Bueno, pues claro, te lleva a un punto muerto en realidad, porque te tratan de vender de tú tienes tu opinión, yo tengo la mía, tú tienes tus fuentes, yo tengo las mías. Lo único que se puede hacer es un ladrillo para lanzarlo. Para decir, claro, un ladrillo rosa para lanzarlo. Oye, yo no tengo la responsabilidad de educarte a ti y de hacerte este trabajo de hemeroteca. O si quieres me pagas un salario y te lo hago. Por eso vienen también estos libros, porque nuestra memoria no da para tanto. Pero además hay que resaltar también que no es solo bibliografía especializada, No. o que se caiga del lado arcoíris, sino que es bibliografía, es hemeroteca de sitios que pueden ser como más amigos Sí, sí. y menos amigos. Está en ABC, está La Razón, El Mundo, El Español. O sea, he procurado siempre que hubiera mucha pluralidad de medios de comunicación, que es una forma de decir, da igual, no te quedes con cómo están enfocando la noticia. El hecho sucedió, la declaración sucedió, esta votación en contra de algo sucedió. Porque si no, efectivamente, nos llevaría nuevamente a lo mismo. Claro, que solo citas medios de izquierdas que ya sabemos cómo son. Es verdad que no he hecho la cuenta, pero probablemente están representados los medios de izquierdas, pero es por un motivo muy sencillo, le prestan más atención a estos temas. El País o el Diario.es han publicado noticias que no ha publicado nadie más, porque han tenido esa sensibilidad muchas veces para ver la noticia en algo que para el resto sería una anécdota. Una declaración homófoba en 1990 a lo mejor no era digna de aparecer en los medios de comunicación, y son solo los que ya tenían esa sensibilidad progresista y por tener muchas veces periodistas más o menos abiertamente LGTBI que dijeron no, esto es una noticia y es importante comunicarlo y que quede para la posteridad. Bueno, en Castilla y León somos la penúltima. Bueno, solo quedan 2 comunidades en España por elaborar una ley LGBT. ¿Tú crees que algún día Castilla y León verá la luz esta ley? Sí, creo que la verá, lo que pasa que probablemente... Claro. Ahora, no. También es un tema complejo porque pecamos un poco un poco del simbolismo, ¿no? De decir, el hecho de tener una ley LGTBI ya manda un mensaje. Sí, es cierto, pero también es posible aprobar una ley LGTBI que no diga absolutamente nada, y entonces quedamos como los más progres del mundo y las personas siguen teniendo los mismos problemas porque se siguen produciendo los mismos incidentes de odio, o las personas trans no pueden acceder al registro. Ahora, gracias a que tenemos una ley estatal, se han facilitado algunos de estos trámites. Entonces también hay que tener cuidado, ¿eh? Hubo un momento que aquí en Castilla y León el PP llegó a estar negociando también una ley LGTBI. El PP casi siempre ha participado en la negociación de las leyes LGTBI, pero precisamente para llevarlas al terreno que le interesaba, para que saliera la ley que a ellos les interesaba, que son leyes pues un poco como el acuerdo de gobierno este de PP y Vox. Libertad, señas de identidad, o sea, artículos que bueno, que son un poco así expresiones que suenan muy bien, pero ¿qué contenido material tienen realmente? Tú puedes hacer una ley como esa, existen algunas. En el caso de Madrid se aprobó una ley LGTBI y una ley específicamente trans, y claro, ha llegado una persona como Ayuso y lo que hace es no aplicarla. Entonces hay que tener también cuidado con obsesionarnos con la idea de que es súper importante tener las leyes LGTBI. Sí, lo es, pero es muchísimo más importante que se apliquen. Voy a retomar un momento una idea anterior que has dicho que en los años 90 obviamente era solo El País o el Diario.es los que resaltaban ese tipo de noticias sobre LGTBI-fobia, pero actualmente en la agenda mediática todos los medios se hacen eco de estas noticias, o siguen siendo los medios de izquierdas los que tienen que divulgarlas.
La situación ha cambiado un poco. Es verdad que si nos ponemos en la época de los 90, claramente era el país el que más atención le prestaba. Quizá ya en los 2000 al principio se empezó a meter el mundo, que tenía ese juego de no ser conservador, sino ser un poco de derecha, liberal o algo así. Hoy en día sigue siendo ciertos medios de comunicación los que le prestan más atención. El diario.es, El Público. Cuanto más a la izquierda, normalmente, mucha más atención y más al detalle va a descender. Dicho eso, no estamos en la misma situación que en aquel entonces y es verdad, una declaración homófoba en general va a aparecer en la mayoría de los medios de comunicación. Muchas veces también en la ABC y La Razón. Lo que va a cambiar va a ser la forma de enfocar. Pero bueno, también te encuentras muchas veces sorpresas, y yo me encuentro muchas en este libro. De coger una noticia de la ABC y decir, bueno, claramente no están condenando esta declaración o esta votación en contra, pero lo han contado de una forma súper aséptica. Oye, eso tampoco está tan mal, ¿eh? Si llegamos a ese punto, ya no, muchas veces nos podemos dar con un canto en los dientes. Y tú que has podido hacer una revisión histórica muy amplia, ¿en qué punto crees que se encuentra actualmente el colectivo y hacia dónde crees que va a ir? Esta pregunta es difícil y además es que lo hablábamos antes, que estamos en un momento muy malo y es mejor aceptarlo, pero no para desanimarnos. Es mejor aceptar que con la situación que tenemos ahora nos esperan unos años bastante complicados. No van a ser unos años fatales, creo yo. Le va a afectar evidentemente a algunas personas más que otras, a algunas poblaciones, pues evidentemente a las personas trans. Todo esto que son para algunas personas debates como si fueran de partidos de fútbol, tienen una incidencia muy real y muy material en sus vidas. Pero creo que para la amplia mayoría de las personas simplemente va a ser pena, tristeza y cabreo. Hay que aprovechar este tiempo para rearmar nuestro discurso y nuestra estrategia, algo de lo que, por cierto, la Fundación Triángulo sabe mucho porque siempre ha sabido cómo estaba Miguel Ángel, sabía muy bien cómo tomarse las cosas con calma y armar una buena estrategia. Entonces vamos a aprovechar el momento en el que estamos, un momento en el que va a ser bastante complicado lograr esos avances, para ver cuál es la mejor estrategia que podemos seguir, porque volverán buenos tiempos en los que podremos volver a hacer cosas, y si llevamos ese trabajo ya hecho, de saber cómo se puede convencer a la opinión pública, con qué aliados políticos podemos contar, cómo tratar de separar esa alianza entre el PP y Vox, que no nos beneficia en absoluto, aunque parezca una obviedad, porque más vale un PP que se sienta muy incómodo con que le llamen homófobo y por lo menos se aparte a un lado y se abstenga o haga su vana resistencia, como dicen en el matrimonio igualitario, que tener a un partido como Vox que va a plantar cara, como lo estamos viendo. Está incluso hablando, no lo van a conseguir, pero hablan incluso contra el matrimonio igualitario, con algo que hasta el PP ha logrado asumir. Eso es realmente peligroso. Nos interesa muchísimo más que recuperemos ese momento en el que ser racista, machista y homófobo sea un insulto y no algo de lo que presumir. ¿Y qué les diferencia actualmente al Partido Popular y a Vox en LGTBI-fobia? ¿Qué les diferencia? Bueno, creo que los dos juegan estratégicamente y ninguno de los dos se lo toma tan en serio como muchas veces puede parecer. Dicho eso, es evidente que en el caso de Vox es uno de sus puntales. Vox es un partido absolutamente incapaz. Me hace mucha gracia, mi padre no es para nada de Vox, pero a veces dice, joder, pero ha fichado mucha gente buena, y digo, ha fichado gente absolutamente inútil. Y es algo que no digo del PP, el PP tiene sus cargos que a veces dices, madre mía, qué tela, pero bueno, eso lo podemos encontrar más o menos en todos los partidos políticos. La gente de Vox son activistas en el fondo, lo que pasa es que son activistas opuestos a nosotros, y son activistas bastante malos, porque de hecho pierden casi todos los tribunales, como lo estamos viendo por ejemplo con abogados cristianos. Entonces, en su caso sí que se toman un poquito más en serio todo esto. ¿Por qué? Porque como son tan absolutamente incapaces de armar, por ejemplo, una política económica, les viene muy bien todas estas luchas simbólicas. Porque así parece que están logrando algo, aunque sea luchar contra un gigante que en el fondo no es más que un molino. En el caso del PP, creo que se puede parecer en cierto sentido a la derecha europea. Es un poco más rancio, pero se le puede acabar seduciendo, aunque haga falta mucho tiempo. Hay muy pocas personas que hoy en día en el PP pongan en solfa el matrimonio igualitario. Y eso es un logro. Y hay que valorarlo como tal. Si eso se ha logrado una vez, se puede lograr más veces.
No sé, yo era por decirte si querías preguntar algo más o pasamos a ver qué preguntas tiene la gente. Que Pues llevamos es que- más de media hora. Es que ya hablo mucho. Es que para eso estamos, ¿no? No, sí. A ver, tenemos... Pero tampoco para ser pesados. Hay algo... A mí hay una cosa que me gustaría hacer aquí un poco de hincapié y es... La historia se repite y es cíclica. Vale. Entonces, ¿cuál crees tú que está siendo ahora, teniendo en cuenta toda la información que has manejado en el libro? ¿Qué crees tú que es lo que están utilizando los partidos de derecha y extrema derecha para hacer el pink washing o el rainbow washing mejor, para que haya más colores? Vale. ¿De qué manera están ahí pasando? Porque están siendo muy agresivos por un lado, Sí. pero por el otro parece que es todo como un mar tranquilo y en cambio estamos viendo, por ejemplo, algo que es como que tenemos muy metido en la cabeza, que de repente se están yendo las consejerías de igualdad para Sí. llamarlas consejería de familia, ¿no? Está todo como muy dulce, ¿no? ¿Qué estrategias estás viendo ahí por lo que puedes comparar con lo que has visto? Sí, bueno, se suele decir además que la historia no es tanto que la historia no se repite, sino que la historia rima. Es decir, pasan cosas similares, pero nunca son exactamente la misma. Y el momento en el que estamos, evidentemente, es único. Siempre vas a poder encontrar un referente anterior, pero es bastante único. Creo que por un lado, sí que se ha perdido cierta vergüenza a que te tachen de homófobo. Algunos miembros de Vox a veces presumen abiertamente de ello. Lo que pasa que tienen que jugar con ese doble juego, ¿no? De que a algunos no les importa que les llamen franquistas, homófobos, machistas y racistas, pero a la vez no quieren. Porque, oye, nadie quiere que le pongan encima una etiqueta negativa. Y entonces tienen que hacer una estrategia sería como de disociación. Nosotros no tenemos nada contra las personas individuales, que es un mensaje muy neoliberal al fin y al cabo, ¿no? De que todos somos individuos y que no formamos colectivos. Nosotros no tenemos nada contra las personas individuales, lo tenemos contra los colectivos, contra oscuros lobbies malvados. Entonces yo no tengo nada contra un gay, tengo contra las personas, contra los lobbies LGTBI. Ese es uno de los trucos que utiliza la extrema derecha. Al final está diciendo exactamente lo mismo, porque claro, eso es muy bonito en la práctica, o sea, en la teoría. En la práctica lo que vemos es que cuando se pone una ley, esa ley no beneficia a los lobbies LGTBI, beneficia a las personas concretas. Y los insultos que dirigen hacia las personas gays, lesbianas o trans, llamándolas enfermas, zoofílicas, pedófilas, se lo están lanzando a esas personas. Mientras tanto, están celebrando a personajes como Sánchez Dragó, que en uno de sus libros reconocía abiertamente que se acostaba con lolitas de 13 años. Luego se retractó, decía que era una exageración. Pero por menos que esto, a la ministra Irene Montero llevan años llamándola pedófila. Por mucho menos que esto. Entonces, esa es una de las estrategias que utilizan. Y la otra es un término que no llegué a incluir en el libro porque me parecía demasiado especializado, pero es lo que se llaman silbatos para perros, que es un truco clásico de la extrema derecha. ¿Vosotras sabéis cómo funciona un silbato para perros? En principio, soplas, los seres humanos no lo oímos, pero los perros sí, y además lo oyen muy fuerte. Esto es un concepto que se utiliza también para el discurso radical, que es, dentro de un discurso que parece inocuo, que no está diciendo nada importante, se están colando ideas o expresiones muy radicales que llegan a un público muy radical. Un ejemplo, el número 14 es un número que básicamente significa algo así como Heil Hitler, igual que el 88. Son referencias nazis. Y este tipo de números los encontramos mucho en el discurso de Vox, en concreto más el 14 que el 88, que está muy marcado. Esto, alguien como mi madre no lo entiende. Cuando Santiago Abascal habla de que tuvo que dar 14 pasos para no sé qué leches, pues mi madre dice, pues sí, dio no 13 ni 15, sino exactamente 14. Y sin embargo, la gente que lo tiene que entender, que es ese público al que apela muchas veces Vox, abiertamente nazi, sí entiende y dice, nos está haciendo un guiño, lo que pasa que, claro, ya sabemos que la corrección política no va a decir que está buscando abiertamente el voto de nosotros que somos nazis, ya sabemos, o sea, los nazis, a pesar de que parezcan idiotas, no son tan idiotas. Saben perfectamente que en el discurso público pues está regulinchi decir que te gustan los nazis. Entonces tienen que buscar este tipo
que buscar este tipo de estrategias para decir, también estamos con vosotros, no nos olvidamos, tranquilos que llegará vuestro momento, pero claro, no lo van a decir abiertamente, porque es uno de los pocos partidos que realmente puede apelar a ellos. Por ejemplo, las distintas falanges nunca han tenido un especial interés en reclutar a los nazis, que en reclutar a otros falangistas. Entonces, este es uno de los segundos trucos que se utiliza, que pasa muchísimo más desapercibido. No es tanto de pinkwashing, pero es de evitar que les tachen de nazis, a pesar de tener a varios miembros que han pertenecido a organizaciones neonazis, e incluso a un hijo de un nazi literal que pertenecía a las SS, que es una cosa que me llama mucho la atención. O sea, yo hay un dato que siempre doy, y es que mirad un día cuál es el partido español con más apellidos alemanes. Y ahora mirad de dónde vienen las genealogías de todos esos políticos. Mira, Digiriendo. estás digiriendo. Yo tengo aquí una cosa porque me gustaría que también hay un cachito. Es como, a mí me parece como una conclusión, un resumen muy conciso, ¿no? Dice, en vez de disculparse por décadas de desprecio hacia la población LGTBI, los representantes del PP aseguran que el partido ha cambiado mientras continúa rechazando iniciativas dirigidas a las necesidades de las personas LGTBI e incluso actos de reconocimiento simbólico. Cuando los avances a los que se opusieron acaban aceptados por una amplia mayoría de los ciudadanos, como es el caso del matrimonio igualitario, tratan de apropiárselos fingiendo que siempre estuvieron a favor e incluso fueron sus promotores. Sin embargo, la historia política de España nos ha enfrentado insistentemente a una clara elección entre derechos o derecha. Cuéntame un poco de eso de derechos o derecha, porque me ha encantado. Tengo que decirlo. Otra cosa no, pero los lingüistas manejamos muy bien la lengua. Por eso. Sí, esto es algo bastante chulo cómo funciona, y eso efectivamente otro de los trucos de la derecha y de la extrema derecha, y Vox lo hace muchísimo mejor, para decirlo todo. El PP efectivamente, uno de los trucos que ha utilizado con el matrimonio igualitario, me llama mucho la atención no recuerdo dónde fue, creo que en la Asamblea de Madrid, le decía a un representante socialista, uno popular, ¿hasta cuándo van a estar ustedes pidiendo disculpas por el recurso contra el matrimonio igualitario? Yo estaba viendo y diciendo, pero si no he pedido disculpas, ni ahora ni nunca. Lo que hicieron fue un poco lo mismo que hace mi padre, que cuando se equivoca nunca se ha equivocado. Es que le daba el sol de cara, es que cuando lo vio lo habían dicho un poco distinto, es siempre encontrar una excusa para que de alguna forma tú siempre lo habías hecho bien y siempre estás actuando conforme a tus principios. Entonces, bueno, ya sabéis, el matrimonio igualitario no lo recurrieron porque no quisieran ese derecho para las personas LGTBI, es que era por el nombre, es que era porque generaba inseguridad jurídica. Yo os animo a leeros el recurso. Las barbaridades que se llegan a decir en ese recurso, que os aseguro que no es un estudio etimológico de lo que significaba matrimonio durante la época del Imperio Romano. Hemos visto en los últimos años, es una sinvergonzonería en la que Javier Maroto, insigne castellano-leonés, como todas sabéis, llega a decir que el matrimonio igualitario estaba en los programas de Aznar. Y además ya ni siquiera los de Rajoy, en los de Aznar. Claro, es de tomar a la gente por imbécil. Y yo he oído a mi padre, que es una persona que considero que está bastante al día, defender esa idea. Papá, hijo mío, si se hace una búsqueda rápida en Google, tampoco es tan complicado. Pero ese mensaje cala, el de mentir abiertamente, el de retorcer la historia y reescribirla. En el caso de Vox ya es la repanocha, es el Ministerio de la Verdad. O sea, la web de Vox es un artefacto cultural apasionante. Meterse ahí es como un vórtice, pero encima es un vórtice que cambia cada vez que te metes, porque tú habías leído una noticia y la siguiente que te metes ya la noticia no existe. Porque eso es lo que hacen, se vienen muy arriba, se envalentonan y te dicen, vamos a sacar un PIN parental porque todos los maricones son unos pedófilos y entonces podéis mandar esta carta a vuestros institutos. Y tú dices, ah, mira, joder, están diciendo abiertamente lo que piensan, tal. Y 2 años después vas a buscar ese texto y ya ha desaparecido sospechosamente, claro. Porque el discurso que están lanzando en ese momento, que tienen más poder, es otro. De, no, hombre, el PIN parental es... imagínate que tú eres antitaurino y quieren dar a tus hijos una charla sobre toros. Pues a que no te gustaría.
Y uno de mis argumentos favoritos. Tú imagínate que nosotros llegamos a gobernar. Pues a ti no te gustaría tener un PIN parental para que nosotros no diéramos charlas en los colegios. Y es como, jope, tu mejor argumento, de verdad, es que es tenerte a ti cuando llegues al gobierno. No, a lo mejor no tienes un gran concepto de ti mismo como partido. Hombre, o preguntas del público. Sí, eso te iba a decir. Yo creo que ya es momento de que ellos puedan interactuar. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Ah, pero yo no examino a nadie, a mí con comprarlo ya me va bien, ¿eh? A mí me gustaría saber que la primera referencia que tienes de biblioteca de LGTBI-fobia a la última del 2023, ¿en qué ha cambiado? ¿Ha cambiado tanto? Ha cambiado tanto, ha cambiado el tono. Claro, el problema es que tienes algo como Vox que ya te destroza cualquier línea cronológica que trates de hacer. Pero en principio sí parecería que ha cambiado el tono. De esos años de transición, incluso hasta los 90, mediados de los 90, en los que el discurso era bastante duro, era un discurso que patologizaba, que trataba a las personas LGTBI abiertamente como enfermas, y esto lo ha llegado a defender muchas personas dentro del Partido Popular. Hoy sería bastante más raro, de vez en cuando se cuelan este tipo de declaraciones, pero no es lo más frecuente. Y en aquel entonces sí, en aquel entonces se podía defender abiertamente, incluso en la televisión pública, en un debate. Tú llevabas a una persona gay y una persona homófoba, y ya tienes las dos posturas representadas, que es un poco como llevar a nazis y judíos. Y bueno, como hay que respetar todas las opiniones, pues que cada uno cuente su verdad. Ese tipo de distancia es un poco curiosa. Creo que hoy en día ya no se plantearían esos términos, y no son los términos que utiliza el Partido Popular en la actualidad. Creo que lo tienen muchísimo más asumido. Lo que pasa es que tienen todavía cierta vergüenza, porque son capaces de defender, en el caso del PP, que es el partido con más personas LGTBI, por ejemplo, en las nuevas gayneraciones, como le llaman, y sin embargo, luego te preguntas, ¿pero dónde está esta gente? O sea, ¿cómo puedes tener tantísimas personas LGTBI y sin embargo las personas LGTBI que han llegado a algo en tu partido son anécdotas? Son 3 señores y una señora que fue senadora. El resto o no existían o, lo más probable, se han tenido que mantener en el armario. El PP podría haber presumido haber tenido la primera alcaldesa abiertamente lesbiana. Nunca pudo hacerlo porque se murió sin ser públicamente lesbiana. Y sin embargo, yo además que soy de su comunidad autónoma, se paseaba por las calles agarrada del brazo con su novia. Y cuando esta alcaldesa se murió, dijeron que se había muerto en soledad. Y era falso, se había muerto con su novia de toda la vida o de los últimos años al lado. Es lo lógico. Claro, ha venido luego un elemento totalmente disruptor como es Vox, que vuelve con un discurso que efectivamente lo podríamos encontrar en los años 40 perfectamente. Un discurso abiertamente contrario, patologizante y propio de una dictadura. Entonces, claro, parecía que había una evolución y la ha habido, pero estamos en un momento de proceso. No significa que vayamos a volver a los tiempos de antes ni que todo esté perdido, pero bueno, va a haber ese pequeño retroceso que nos va a permitir luego coger impulso y seguir adelante. Yo voy a hacer otra, porque creo que es de obligado cumplimiento, y es... Hemos hablado de PSOE, hemos hablado de Vox, hemos hablado de PP, podemos hablar de UCD, pero ¿y Ciudadanos? ¿Qué? Eso existe. Es que de los muertos está un poco feo hablar más. Porque aparece, ¿no? Es como alguien que está jugando al escondite, aparece y desaparece, porque la postura esa es como, ¿no? Más... da mucho juego esa postura, ¿no? Que ha tenido durante... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que claro, este libro es de marzo y ha envejecido muy mal. ¡Claro! Porque tener un capítulo dedicado a Ciudadanos es una excentricidad. O sea. Tienes Alianza Popular y la UCD que son más o menos iguales ahora mismo. Claro, pero ha tenido papel, ¿no? Ahí claro. Ciudadanos ha tenido algún papel que sale ahí como un regulinche, ese papel que ha salido ahí, que Ciudadanos, es muy curioso por cómo se muestra. Ciudadanos ha hecho como muchos otros proyectos políticos intentaron, como lo intentó en un momento determinado UPyD. UPyD empezó con una idea distinta, pero acabó pareciéndose bastante a lo que ha sido, Ciudadanos, y de hecho pasaron de un partido al otro. Claro, un partido como Ciudadanos trataba de apelar a un público que más o menos se podía definir como derechas, había algunos progresistas o que se consideran a sí mismos centristas,
Pero bueno, en principio era para apelar a parte del electorado de derechas que no se sentía cómodo en el Partido Popular, por ciertas ideas radicales, por todos los problemas de corrupción que habían salido a la prensa. Y el discurso al principio era bueno, te lo podías llegar a creer. Bueno, sí, ese juego de partido liberal, como los hay en otros países europeos, que a lo mejor lo que piden es menos impuestos, pero que a la vez son progresistas y son capaces de defender medidas sociales. En la práctica, en esa lucha por lograr el poder, tuvo que renunciar a prácticamente todo lo que había articulado como sus principios. Entonces, en sus programas y en sus declaraciones te decían, hey, yo soy aliade, pero claro, luego te los encontrabas pactando abiertamente con la ultraderecha. Y luego diciendo que no pactaban con la ultraderecha, que encima ya es el colmo de la vergüenza. Entonces, por no haberse sabido mantener, por ser ese partido veleta, en vez del partido bisagra que debería haber sido, eso es lo que ha acabado con ellos. Porque a nadie le gusta eso. Al ala más moderada que llegó a votar a Ciudadanos, no le gustan sus coqueteos con la extrema derecha. Y a la gente más conservadora que llegó a creerse lo de Ciudadanos, ni de coña le gusta el no saber cada día qué está haciendo. Ahora tiene un discurso, ahora tiene otro, ahora pactaría con el PSOE, ahora no. Y porque no pactó con el PSOE no llegó al gobierno, que esa fue uno de los grandes errores de Ciudadanos. Surgirá otro partido y tratará de hacer exactamente lo mismo, pero el problema es que si no tienen una postura coherente y a lo largo del tiempo, les va a pasar exactamente lo mismo. No se puede estar en misa y replicando. No se puede estar articulando un discurso supuestamente a favor de las personas LGTBI y luego vacilar en cada ocasión. Según si me viene bien para los votos o no, se pone la bandera o no, se aprueba la ley LGTBI o no. Queremos estar en el orgullo, pero queremos estar en la manifestación ya no con el PP y Vox, sino con la Fundación Francisco Franco, Falange y España 2000. Pues no se puede contentar a todo el mundo. Se puede jugar un poquito, pero en una horquilla. No puedes aglutinar en un mismo partido a los filofranquistas y a los comunistas. Vas a tener que decirte. Y ya te digo, surgirá uno nuevo y a ver si no cometen el mismo error que todos estos anteriores. Porque ese tipo de partidos, cuando están bien hechos, nos vienen bien. Y es una carta más con la que jugar. Pero Ciudadanos, y lo siento si aquí ha habido simpatizantes, porque me consta que lo ha habido en muchas capas sociales, ha sido un fracaso, desgraciadamente. Un poco revictimización, cuando aquella sentada. Bueno, o sea, el primer partido que ha denunciado a los organizadores del orgullo. Desde luego se llevan algo para la historia. El gran problema no eran sus pactos con la extrema derecha, es, jope, que en el orgullo no nos han dejado marchar con el resto de los partidos que sí han defendido los derechos de las personas LGTBI, y llegaron a decir incluso que les arrojaron botellas de orina, compresas, y dices, jope, pues con todos los vídeos que grabó la gente de Ciudadanos, la gente que estaba en el público, y la policía, y los medios de comunicación, qué mala suerte tuvieron. Que ni uno capturó las imágenes de aquello. Es que es un partido que ha tenido sistemáticamente mala suerte. Y al año siguiente lo que hizo, a decir, en vez de tratar de olvidar toda esa historia y decir que no, chicas, que estamos ahí con vosotras, es decir, vosotros os acordáis de lo mal que nos tratasteis el año pasado en el orgullo. A lo mejor no es el mejor mensaje promocional para las fechas del orgullo, te quiero decir. Ni siquiera para tus votantes LGTBI. Y me consta que alguno, muy fan acérrimo de Ciudadanos, todo este discurso ambiguo y a veces directamente provocador, les acabó por alejar del proyecto. Yo te quería preguntar, porque decía Noé que era de justicia la pregunta de Ciudadanos, pues todavía quedaba un partido o una opción que es la izquierda de la izquierda del PSOE, que en el libro creo que pasa justo lo contrario, ¿no? Dentro de la izquierda del PSOE, PC, Izquierda Unida y luego todo lo que ha venido después en sus diversas transformaciones, y es al revés. Lo homófobo es lo anecdótico. Sí. Y son quienes siempre, creo que dices que desde el 86 Izquierda ya llevaban en su partido las reivindicaciones. ¿Tú crees que actualmente el colectivo o las personas LGBT o como lo quieras llamar sienten una deuda histórica con esos partidos o con esas opciones políticas de la izquierda del PSOE, o por el contrario, muchos ya también, como han nacido ya con determinados derechos adquiridos, no son conscientes de la deuda histórica que tienen con los partidos, incluso pueden sentir una
Sí, una lejanía. el problema no es solamente ese, hay, diría, al menos dos problemas. Por un lado tenemos el problema del comunismo. Y con esto me quiero referir a que el comunismo en sí no tiene una historia amable hacia las personas LGTBI, ni muchísimo menos. Y ha habido países que han tenido dictaduras comunistas que han tenido campos de concentración. Es verdad que no eran como los campos de exterminio nazis, eran campos de concentración como los que había en España. Sí que es verdad que dentro de las opciones políticas, los anarquistas y luego los comunistas fueron los primeros que asumieron las reivindicaciones de las personas LGTBI ya bastante pronto, ¿eh? Estamos hablando de principios mediados del siglo XX, no finales del siglo pasado. Pero bueno, esto ha sido distinto en cada país. Es un poco descacharrante cuando te tratan de vender que los comunistas, todos los comunistas son muy malos y tenemos un partido como el PC en España que tiene muchas cosas, y muchísimas criticables, y su propio historial de LGTBI-fobia, pero para ser justos, si hay un partido que ha defendido los derechos LGTBI en España, fue Izquierda Unida. Le vino muy bien al PCE esa transformación a Izquierda Unida, no fue solo un cambio de siglas, fue totalmente un cambio de ideología, alineada, por cierto, con la que había en otros países occidentales y otros partidos comunistas de otros países. Entonces, claro, en esa transformación, Izquierda Unida efectivamente en 1986 ya tenía un programa electoral con varias páginas dedicadas a los derechos LGTBI, llegando a pedir la adopción homoparental en 1986. Esto es una cosa bárbara. Cómo sirvieron como esa conexión, ese puente con el activismo, con esas reivindicaciones que estaban en aquel momento en la calle. Luego, evidentemente, se tuvieron que relajar un poquito porque no había manera, o sea, teníamos todavía la ley de peligrosidad prácticamente pues como para estar preocupándonos por la adopción o por el matrimonio. Y el problema de estos partidos a la izquierda del PSOE es que hasta muy recientemente no han tocado poder nacional, solo de forma muy local. ¿Y esto qué significa? Que claro, como hemos tenido la historia que hemos tenido a la izquierda y a la derecha, al PSOE y al PP, un bipartidismo absoluto. El PP representaba, no diré el retroceso, pero sí el frenazo en el avance de los derechos LGTBI, y el PSOE era lo que nos daba todo. Era Navidad, cada vez que venía el PSOE. Claro, hay que entender que el PSOE tiene muchas cosas, pero lo que no tiene es iniciativa. El PSOE lo que bebía mucho era de todas esas ideas que había ido recibiendo a través de Izquierda Unida y a través del activismo. Y hay que recordar que cosas como el matrimonio igualitario se lograron gracias a personas que estaban en Izquierda Unida defendiéndolo, como Marisa Castro. Es una de tantas medidas que se iniciaron expresamente en este tipo de partidos, igual que ahora sería Unidas Podemos o Más País, sobre todo Más Madrid, más que Más País. Son ellos los que están llevando la iniciativa de todo esto. Y gracias a que existe un partido como el PSOE, con el que a veces tejen alianzas, llegan. Pero hasta ahora, lo que ha estado haciendo tradicionalmente el PSOE era simplemente apropiarse esa lucha. De sí, yo soy todo tu aliado, lo que quieras, pero patrimonializar esa lucha. Ya podéis votarnos a nosotros, porque como venga el PP, no os va a dar absolutamente nada. Y eso es muy tramposo también. Eso es muy tramposo. El PSOE no representa el matrimonio igualitario, ni los derechos LGTBI, ni la ley LGTBI, como lo hemos visto de forma tan clara. El PSOE es un partido socialdemócrata y tiene sus propios reaccionarios y sus propias resistencias. Y cuando se fue a aprobar el matrimonio igualitario, había personas que tenían dudas en el PSOE, sobre todo con respecto al tema de la adopción. Y además, entre los presentes tenemos padres que han adoptado precisamente a menores recientemente. Entonces, cuando te cuando te encontrabas con Zapatero o con Pedro Cerolo en aquella época, ellos mismos te lo decían abiertamente, decían, pero vosotros sabéis lo que nos va a costar esto sacarlo adelante. Entonces, hay que reconocerles ese papel que han tenido, pero también hay que criticarles. Eso, que se hayan creído que ellos representan el avance LGTBI feminista, que sin ellos no se puede hacer nada y que encima tenemos que estar eternamente agradecidas. No nos pueden tener secuestrados, y si no nos dan lo que les estamos diciendo que necesitamos, por ejemplo en el caso de las personas trans, pues nos iremos a quien nos lo esté dando. Yo es que creo que Virginia iba por otro punto y era que... espérate, voy a hacer una apunte a esto. No, es que tenemos una comunidad bastante pintoresca, entonces somos la única en la que gobierna Izquierda Unida en Zamora, la única en la que queda un concejal de Ciudadanos en Segovia,
Y luego tenemos algo muy divertido en Valladolid y es que varios pueblos bastante importantes están gobernados por el Partido Popular con alcaldes LGBT Esa es mi abiertamente. segunda pregunta, pero la primera estaba bien respondida. Vale. Entonces, y bueno, no solo hay mucha gente LGBT que se ha pasado a la derecha, al Partido Popular, sino que otros sistémicamente también se han ido a la extrema derecha hacia Vox. ¿Cómo puede ser esto? ¿No es ir contra ti mismo? Depende. Se me lo has quitado. Bueno, pero la haga que la haga se responde igual, la respuesta es más o menos la misma. Depende, porque ¿qué es lo que nos encontramos en la derecha y en la extrema derecha? ¿Alguien conoce aquí algún representante trans de un partido de derecha o de extrema derecha? Claro. Pero y de izquierdas también justito. Es cierto, pero si los hay, desde luego, en el caso de España es muy claro, están en la izquierda. Y pongo una anécdota que no llegué a incluir en el libro. El PP trató de fichar a Carla Antonelli. Mola, ¿eh? ¿Me traes tu Rita Barberá? Yo no hablo de Rita Barberá. Bueno, luego Yo le hablaba de la pagamos. alcaldesa. Da igual, luego pagamos aquí la exclusiva y ya está. No pasa nada. Carla Antonelli siempre lo ha dicho, ella siempre se ha defendido como una socialista y en un momento determinado la trató de fichar el PP. Claro, ella dijo, pues muy agradecida, pero no, claramente no. ¿Por qué ciertas personas no han querido participar nunca en los partidos de derecha y de extrema derecha? Porque son las que realmente pierden. Son las que realmente en su vida diaria se la están jugando. Y a la que realmente las leyes que se aprueban hacen una absoluta diferencia en sus vidas. Y no es solamente, como para algunos de nosotros puede ser, pues hombre, te facilita mucho la vida poderte casar. Y sobre todo, imaginaos en los tiempos de la epidemia del SIDA, lo que podía significar no estar casado con tu pareja. Significa que te quedabas sin todo muchas veces. Pero dicho eso, normalmente las personas que LGTBI que se van a la derecha y a la extrema derecha son personas que ya están bien posicionadas y no tienen demasiado que perder, porque claro, en el partido a nadie le importa que yo salga, que yo me líe con un señor, porque al fin y al cabo lo hacemos en nuestra casa y de eso tampoco se entera nadie. Ellos articulan otro tipo de discurso que es, bueno, esto no hace falta decirlo públicamente, si realmente, aunque nosotros entremos en el gobierno, a ti no te va a cambiar nada, porque también hemos llegado a un punto en el que puede haber un relativo bienestar para la mayoría de las personas. Y eso también permite que haya mayor libertad. Pues a lo mejor en los 80 era muy difícil pensar en muchas maricas de derecha, sobre todo las activistas, que son las más politizadas. Hoy en día sí es concebible una activista LGTBI de derecha, por ejemplo de Ciudadanos o incluso del Partido Popular, con un discurso muy ambiguo y muy contradictorio, pero es posible. Pero son normalmente personas que ya parten de una situación bastante buena, que realmente el hecho de que gobierne el PP, pues no, incluso a veces Vox, no van a perder realmente nada de bienestar en su vida. Y luego en estos partidos, sobre todo en Vox, ha habido purgas contra las personas del LGTBI, que todo hay que decirlo. Pero en general, se puede vivir relativamente cómodo siendo un gay normativo con pasta dentro de un partido de derechas. ¿Y no crees que hay un proceso? Quiero decir, es que, bueno, yo no iba a ver la pregunta primera por ahí, pero sí que la segunda, por ejemplo, yo creo que la provincia de Valladolid sí que es notorio. Ya no los reneguéis del PP, sino los abiertamente gays. Y yo siempre he pensado que ¿no crees que hay ahí en realidad un pozo de homofobia interiorizada? Porque son gays, que, o sea, que lo son, pero parece poco menos que están hablando de una práctica sexual, rollo como el que le gusta hacerlo a cuatro patas o ¿no? Son gente muy joven, también todo hay que decirlo, no es gente mayor, son gente de la mayoría menos de 30. Sí, podemos poner un ejemplo. El alcalde de Zaratán ha arrasado, es un alcalde del PP, es reconocidamente gay desde hace poco que lo ha reconocido, pero bueno, él mismo, Con más cojones. y se niega a poner la bandera LGBT en el balcón por el orgullo. Es un, quiero decir, ¿cuánto influye? El hecho de lo que tú hablabas, es una persona acomodada, lo desconozco, no lo sé, pero bueno, es alcalde de Zaratán, no diputado en el Congreso, y esa negación a su propia identidad. Sí que lo puede haber en cierta medida en algunos casos, pero el bienestar económico es muy importante, pero es algo un poquito más general. Estas personas llegan a articular exactamente el mismo discurso. Piensa que son personas de derechas. Una de las cosas que caracteriza a la derecha, que ya lo decía antes, es el individualismo.
que eso es muy neoliberal, muy capitalista. No nos debemos colectivizar, sino que cada uno es responsable de su propia prosperidad. Y si te lo curras, sales adelante. Que tal es un poco como, oye, si eres pobre es porque no te lo has currado lo suficiente, ¿eh? Y claro, con ese discurso en realidad se puede entender esto. Es como, lo que yo haga no le tiene que importar a nadie, yo llego a los sitios por mis propios méritos, yo no tengo que darle nada especial a nadie porque lo tenéis todo. Que también esto pasó con el tema del matrimonio igualitario, era bastante gracioso cómo ver que defendían a la vez de, no, si los gays no estáis discriminados porque os podéis casar con una señora, pero os podéis casar. Y a la vez, en el recurso decían, hay formas mejores de reconocer derechos que no tenéis reconocidos. No puedes jugar a ambas bazas a la vez. O tengo los mismos derechos que todo el mundo, o me estás diciendo que no los tengo. Y en este caso también juegan mucho a eso, y juegan a la misma estrategia también que la extrema derecha de decir, no, mira, una cosa somos los individuos y otra cosa son los oscuros lobbies que lo único que quieren es chiringuitos y pillar dinero y poner la bandera. Pero lo importante es el compromiso cotidiano. Claro, luego estas personas, ¿qué compromiso van a tener realmente? Es una fachada, nunca mejor dicho. Es para escudarse en el fondo en que, no, si poner una bandera no significa nada, lo que significa es las políticas concretas. Perfecto, ¿qué políticas concretas vas a hacer? Y pasan 4 años, 8, o 12. Pero la cuestión también es el tema de cómo personas del colectivo, bueno, aparentemente del colectivo, estoy un maroto, Sí, cómo están blanqueando o Totalmente. dulcificando la propia imagen que tienen estos partidos de no, maroto, se pone, firma, todo maravilloso y luego, y encima está legítimo, no, es que se equivoca, no es que tal, pero yo me caso, sí. esto está en el Constitucional, pero yo me caso y os invito a todos, lo celebramos. Esto como no lo comemos, porque aquí empieza a haber mucha... Bueno, es un concepto que existe desde hace mucho que se llama tonto útil. Y además en este caso, lo primero es cierto, lo segundo habría que verlo. Útil ha sido. Útil para algunos, para las personas a las que representa, no sé si No, mucho... es un par de páginas, tenemos también, ¿no? Efectivamente, ha estado, porque durante mucho tiempo ha sido la cara gay visible del PP, y digo gay muy aposta. Claro, les viene muy bien tener a este tipo de personas, es como la cabaña del tío Tom, ¿no? Si habéis visto Django, es el negro que se encarga de controlar a los esclavos. Es un poco eso. Entonces, hace este discurso, llega a decir mentiras, o sea, datos falsos sobre el PP, como que Aznar llevaba, que el recurso nunca fue, que es que el PSOE hizo no sé qué leches, y luego está confundiendo el PSOE con un partido de la transición. O sea, no es el astro más brillante del firmamento. Pero sí les viene muy bien para articular este discurso, porque al final es la excusa de siempre. No, si yo tengo un amigo gay, pues es Maroto, el amigo gay del PP. Ahora es que ha salido, bueno, Maroto tenía un compañero que era Oyarzábal, que también era vasco y hacía un poco el mismo papel, pero tenía un perfil más bajo, y ha salido otro Maroto, que es Jaime de los Santos, futuro senador del PP, y hace exactamente lo mismo, y llega a blanquear a alguien tan homófobo como el alcalde de Alcorcón. Y luego tienes, como hablábamos antes, a Miriam Blasco, que decía, sí, bueno, a ver, yo voto en contra del matrimonio igualitario, pero tonta no soy. Si sale adelante yo me caso con mi señora. Que eso... El pabellón está aquí, Que eso también dice, oye, esto sí que es tradición del PP. Votar contra el divorcio y luego arrastrar como el señor Mayor Oreja no sé cuántos divorcios. Que yo lo entiendo, ¿eh? Porque, oye, tú ves a este señor y dices, yo también me divorciaría de él. Yo voy a hacer de abogada del diablo. ¿Y la figura de Celia Villalobos? La figura de Celia Villalobos es difícil de reivindicar. Y te explico por qué. ¿Qué hacemos con ella? Efectivamente, porque dices, joder, cuando la coges en conjunto como individuo y sigues todo su historial, no todo es bueno, ni muchísimo menos. Es una figura que tiene sus cosas, pero claro, cuando haces... Es una tía un poco contradictoria. A ver, tampoco te voy a decir que es lo peor que le ha pasado, le pasa lo mismo a Cifuentes. ¿De por sí es un ser de luz que haya que alabar? No. Si solo te fijas en una cuestión concreta, que es su defensa de los derechos LGTBI, diría que intachable. En el caso de Celia Villalobos, e incluso estoy dispuesto a decirlo de Cifuentes, a pesar de que ha tenido alguna anécdota. Porque, al fin y al cabo, una persona que se mantiene durante tantísimos años en un partido que sistemáticamente se niega a apoyar los derechos de las personas LGTBI y que no solo está callada, sino que dice, no, yo como no estoy de acuerdo con la postura de mi partido, voto a favor del matrimonio igualitario. Lo hizo en
en Málaga, si no me equivoco, y lo hizo 3 veces en el Congreso de los Diputados. Y luego, cuando se trató de hacer el recurso, no lo firmó. Y luego, una anécdota que no es demasiado conocida, pero que sí que cuento en el libro. Cuando Hazte Oír en 2005 llevó una iniciativa legislativa popular para que se prohibiera, a través de una ley o a través de la Constitución, el matrimonio igualitario, que ya estaba aprobado, lo llevó Fernández Díaz, Celia Villalobos nuevamente votó en contra. Y además en casi todas estas votaciones contó con una figura que no es muy conocida del PP, que es Pía Sánchez. Y ambas, de forma sistemática, dijeron: a mí pongo una multa, yo tengo clarísimo que no estoy en contra de esto y que voy a salir adelante. Joder, pues es bastante... Hay que poner en valor a la gente así. No voy a decir que se ha partido la cara por los derechos de las personas LGTBI, pues sería una horrorosa exageración cuando lo comparas con otras figuras como Marisa Castro, incluso como Irene Montero, que a lo que nos han llevado los tiempos para tener que defender a Irene Montero, también te digo. O sea, que cuando ves los inicios de Podemos hay figuras que son muy incómodas, como puede ser Pablo Iglesias, pero claro, cuando ves que para una persona que de verdad parece que ha luchado con mucha energía por los derechos de las personas LGTBI, se la penaliza de forma constante. Bueno, pues no se puede comparar lo que ha vivido esa persona por defender los derechos LGTBI con 3 multas. 3 multas es una faena, pero bueno, tampoco es lo peor. Pero hay que ponerlo en valor. Y yo siempre lo digo, y vamos, es de las personas que mejor quedan en este libro. Bueno, es que Miriam Blasco no estuvo dispuesta a tener multa. Efectivamente podría haber elegido, porque ella se escudaría, imagino, en esa unidad de partido que se exige en las cámaras. De hombre, no, yo voté porque todo mi partido votó. Bueno, ya, pero a ti nadie te ha puesto una pistola en la cabeza. Lo peor que te pueden hacer es una multa económica que son, no sé, 200 euros, me parece. Tú decides si la asumes o no, si tus principios valen más o no. En tu caso, pues hija mía. Luego bien que te casaste, así que claramente votaste en contra de tus derechos. Porque oye, también podría haber articulado el discurso de no, yo soy lesbiana pero estoy en contra del matrimonio. Sería un poco esquizofrénico, pero no es imposible de articular. Pero no, lo que al final dijo sin decir es: oye, pues todos los becerros se tiraron una acantilado abajo y yo con ellos, y luego dije, ay, pues a lo mejor no. Más preguntas por ahí, porque yo tengo una ahí que es un poco... No como hasta ahora que... No sé, te iba a decir, vamos a ir terminando. Voy a ir terminando. Es que no sé a qué hora tiene el tren ni nada. O sea, si tenemos... ¿Qué tienes el tren? Lo tengo... No, lo digo por... A las por ver 10 o algo así. por ver qué margen tenemos. No, me lo cogí aposta a la tarde. No, yo sí que, más que una pregunta, es una reflexión, que sí me ha parecido muy... Mi frase favorita. No, me ha parecido muy interesante que remarques que Vox penaliza al colectivo más que al individuo, es decir, si pasa en casa, yo no quiero saberlo, pero puedes hacer lo que te dé la un tío gana. rarito. Pero lo que no estoy dispuesto es a apoyar a un colectivo minoritario que reivindica sus derechos a través de subvenciones o a través de lo que ellos llaman chiringuitos, que está pasando igual con los sindicatos, ¿no? Entonces, también eso yo creo que refleja un poco el miedo que tiene a la fuerza de las organizaciones. O sea, porque los sindicatos en España pues tienen 1 millón de cotizantes, que no sé cuántos tiene Vox. Cotizan de otras cosas, cotizan de lo que les dan esos lobbies internacionales que tanto critican que tenemos supuestamente las personas LGBTI, y yo creo que sí que es interesante que que nos concienciemos nosotras mismas de que ahora tiene más sentido que nunca ser un colectivo, porque tampoco desde Fundación Triángulo hemos defendido tanto el término colectivo LGBT, sino que era como más pues que fuese un grupo de personas que luchan por sus derechos, pero no frente a los demás. Pero ahora yo creo que estamos en un momento en que hay que reivindicar esa fuerza del colectivo y que tenemos que ser conscientes de que o estamos unidos o vamos a tener muchos problemas, porque precisamente ellos no les importa lo que hacemos en casa, pero lo que no quieren es tenernos enfrente, porque saben que ha sido una reivindicación de muchísimos años, que somos personas organizadas durante muchísimo tiempo, que al final hemos conseguido nuestros derechos, igual que se han hecho en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que ellos quieren cortar la cabeza. Lo que quieren cortar la cabeza no es a las personas LGBT que hacen sus cositas en casa.
Lo que quieren cortar la cabeza es a colectivos o a gente organizada que es capaz de enfrentar sus ideas. Entonces, bueno, yo creo que eso sí que es importante que lo has puesto tú de manifiesto, y que yo creo que sí que tenemos que ser conscientes de eso, porque al final es que nos va la vida en ello, ¿no? Sí, Porque realmente estamos en un momento internacional en que los derechos estamos viendo cómo están cayendo en los países más adelantados del mundo, como Estados Unidos, que se están teniendo que ir familias enteras de unos estados a otros porque se está atacando directamente a sus derechos, o en Rusia, o bueno, entonces bueno, que eso aquí no sabemos si va a llegar aquí o no, pero que tenemos un serio riesgo de que esos derechos al final, que parece que si quitan una ley LGBT no nos va a afectar tanto, porque bueno, vale, venga, ya no tenemos derecho a reproducción asistida en el sistema público, pero siempre nos va a quedar las clínicas privadas. Como que parece que no te quitan tanto, pero al final es que eso se puede aumentar a una serie de derechos que finalmente te conviertan efectivamente en alguien proscrito. Y luego, que también yo creo que también tenemos que ser conscientes de que ellos evidentemente ahora están muy subiditos, pero que son una minoría. O sea, porque aquí, si vamos a quitar derechos a todas las minorías, se las quitamos a los taurinos, que también son una minoría. Entonces, ¿por qué hay que financiar a los taurinos si son una minoría? Bueno, y los taurinos, cuando pierden derechos, en realidad no están en riesgo el bienestar de sus vidas. Esa sería una diferencia muy, muy importante. Me decía antes Iván que por qué me defino como colectivizado. Es que no nos queda más remedio. El mensaje de no te colectivices, no dejes que te colectivices. Claro que no, cachondo, claro que te viene fatal que me colectivice. Pero si vosotros sois los primeros que estáis colectivizados. Efectivamente. Cuando te acusan de identitario, de basarlo todo en los sentimientos, de que no dejéis que os sorban el seso y no os unáis para luchar por una causa común, es exactamente lo mismo que hace cualquiera que tenga una ideología. Siempre hay esa unión. ¿Me vas a decir que la Iglesia, por poner un ejemplo, no está colectivizada? ¿No ejerce su presión para lograr una serie? ¿No se basan en su identidad y en sus sentimientos? Efectivamente. Un partido como Vox no se basa en sus sentimientos, en su patriotismo, en la importancia de que esté la bandera española en cada aula de España. Hacen exactamente lo mismo. Y mientras tanto te articulan el discurso de no, yo sí, pero tú no. Eso. Hombre, claro que viene muy bien que seamos todas individuos así aislados y que cuando te pasan cosas dices, ¡jope, qué faena! Otra vez no se ha aprobado esta ley o me han quitado esta ley que me beneficiaba. Y claro, lo único que puedes hacer es así como encogerte de hombros. Porque claro, una vez que no estás organizada, que no puedes hacer ningún tipo de presión, solo tienes el derecho a la queja, pues tal. Pero hay que tener mucho cuidado, y el ejemplo de Estados Unidos es muy claro. Se empieza poniendo limitaciones a los shows drags y se acaba pidiendo que a menores de edad enseñen los genitales, porque no me creo que esta niña que está corriendo en una carrera sea una niña. Y luego efectivamente es una niña, solo que lleva el pelo corto. Entonces, todo este discurso que parece que empieza siempre con la cosa más anecdótica, lleva luego a cosas muy concretas, y lo que acaba es proscribiendo la existencia de determinadas personas. No, y ahora que has dicho lo de la Iglesia, bueno, es que hace 2 días o 3 el arzobispo Munilla como se llame, o sea, es que resulta que se quieren reapropiar, se han reapropiado de la bandera española y ahora se quieren reapropiar de la bandera LGBT, que resulta que es el mejor símbolo de la Biblia. ¿Pero qué me estás contando? Que tengamos cuidado con eso, porque dentro de 4 días nos la quitan. También que se estudie mejor el arcoíris, te quiero decir. Ya. La bandera LGTBI. Pero vamos, parece es que un arcoíris, pero llegar a decir eso es como, ¿pero qué me estás contando? O sea, ahora resulta que te quieres reapropiar de nuestro símbolo. Sí, o sea, porque es porque lo que va digo, por ahí, va por ahí. Te digo, porque sí que son identitarios. Claro. Porque te dicen, no hombre, no me pongas la bandera en todas partes, que no hace falta. Pero a la vez se están quejando de, bueno, pero yo este símbolo también lo quiero. Sí. Entonces, siempre Para son que discursos cuidado con contradictorios eso, y son capaces de sostener ambas posturas a la vez, sí. Y hay una cosa también, que ya que estamos con las reflexiones, en una parte del libro tengo que decir que es lo del voto rosa. Ojo, estamos volviendo a hacer exactamente lo mismo que se hacía hace, ¿qué? 40 años. Voto rosa, no votes a partidos que van en contra de tus derechos, y ahora hay una campaña de no votes a partidos que están en contra de tus derechos, y los partidos que están en contra de tus derechos son estos. Yo decía antes, esto es cíclico, la historia se repite. Rima, pues no lo sé, si es cíclica,
rima o se repite. La cuestión es que aquí hay muchas diferencias a nivel de generación. Sí. Aquí estamos como 3 generaciones diferentes. Sí, más o menos. Y yo solo voy a decir, él no concibe fumar en un bar. Claro. Yo llegaba oliendo a humo. Ya. Él no concibe la vida sin el matrimonio igualitario y yo me enfadaba delante de la tele. Y tú estás en medio. Y dentro de unos años... Entonces, ojo, ¿qué está pasando? Y mira, dentro de unos años habrá gente que no concebirá que cuando tú ibas a alquilar un piso de agencia, los honorarios los pagaba el inquilino. Pero ¿en qué cabeza cabe? Si tú quieres poner en alquiler tu piso y cuentas con una empresa que está especializada en darle publicidad y hacerte todas las gestiones, el cliente eres tú y pagas tú a esa empresa. Eso lo ha revertido en la ley de vivienda ahora mismo. Y cuando lo ves así puesto dices, sí, claro, tiene todo el sentido. Claro, pero cuando has vivido toda una realidad eres capaz de normalizarla. Porque bueno, cuando las cosas siempre son así, parece que como las cosas siempre han sido de una forma, tienen que seguir siéndolo y es la forma natural. Y lo que hay que ser es un poco más ambiciosos, de decir, oye, todo lo que te rechine en la cabeza, intenta criticar todas las cosas que digas, ¿esto por qué leches es así? Porque hay posibilidad de cambio. Hace un año o 2 ni se nos habría ocurrido que esto se pudiera cambiar. Y ha sido tan sencillo como probar una ley. ¿Qué quieres? Me da igual. Bueno, pues... Ahí vamos. ¿Has visto? Parezco en la teletienda ahora, ¿eh? Pueden adquirirlo en el Espera. 63353. Esto porque es que hay una parte que tenéis que ver también. Esto es una- Hablábamos esto es una de delicia. cómo han ido evolucionando los partidos políticos. Esto es algo que no vais a entender, O sea, porque no soy un pimiento, no lo veo yo desde aquí. esto, el currazo, por eso decíamos y hacíamos tanto hincapié en la hemeroteca. ¿Esto qué son? Cuéntanos. Esto es la representación de todos... Es como muy resumir el libro así con esto, Esto, ¿no? totalmente. Estos son todos los programas electorales nacionales en democracia. De los 5 principales partidos de cuando yo escribí este libro, que eran el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, el PP y por lo que sea no aparece Vox. ¿Por qué? Porque lo que representa son los derechos LGTBI en los distintos programas. Y se puede ver la evolución de cada uno de estos derechos a lo largo de las distintas elecciones. Y si veis que hay unos colores que brillan más que otros, si veis una absoluta ausencia del azul aquí, pues bueno, ya podéis haceros una idea de qué es lo que ha sucedido. Y un dato que doy en el libro es que hasta la fecha de hoy ningún programa nacional del PP ha incluido las palabras homosexual, transexual, gay, lesbiana, bisexual o LGTB. Bueno, pues muchas gracias. Espera que por ahí hay una pregunta. Yo tenía una pregunta. No sé cómo formularla, pero así... A ver, estoy en proceso de lectura del libro, no lo he terminado de leer. No sé si dentro de tu análisis o tu estudio has tocado el tema de cómo existen ahora mismo colectivos feministas, incluso partidos feministas, que han llegado a tocar o a llevar el mismo discurso transfóbico que la extrema derecha. O sea, es una cosa que a mí me está volviendo loco todo este tema. Es un tema que me interesa mucho y que tengo pensado tratar, pero que no está en este libro, está de otra forma. Está cuando hablo del PSOE. Y tenía relación con con la pregunta que me había hecho antes Virginia y lo que yo le he contestado. El PSOE ha vivido mucho tiempo, es un partido rentista, es un partido que ha vivido de la renta, de haber hecho en el pasado cosas a favor de las personas LGTBI. Cuando se les ha acabado el chollo, porque hay un partido mucho más ambicioso en la coalición de gobierno que pide muchísimo más de lo que se atrevería a soñar el PSOE, que es un poco más moderado, ha dicho, ostras, esta batalla la hemos perdido, este electorado ya no vamos a seguirle pudiendo apelar. Y se han recluido en otra cosa, que es el feminismo. Pero no hay, en realidad, estas personas hace 6 o 10 años pensaban exactamente igual que las activistas LGTBI. Entonces, es todo una estrategia de poder. Este recrudecimiento de que ahora llevan un discurso mucho más agresivo que encaja con la extrema derecha, y esto no es una exageración, porque muchas de estas feministas han participado en actos de la extrema derecha después, y para ellas habría sido impensable hace 10 años. Entonces hay que tener cuidado, no solo con ese acercamiento, sino que en gran parte ha estado instrumentalizado por el PSOE para por lo menos quedarse un nicho de electorado, es decir, vale, ya no vamos a conseguir ser los principales representantes de los derechos LGTBI, pero por lo menos vamos a intentarlo ser del feminismo. Y si para ello hay que lanzar este discurso, pues adelante. Rodrigo.
pues no vaya a ser, digo, voy a hacer así una pista rápida. Bueno, pues muchas gracias Nacho por habernos acompañado. Esto es Por Rojos y Maricones, aquí hay ejemplares para que los podáis adquirir, porque imagino que muchos de vosotros habéis quedado con ganas de conocer este análisis que ha hecho. Recomendación, no es un libro para leer de una sentada, hay que leerlo tranquilamente, ir cogiéndolo, ir digiriéndolo, porque es bastante duro de asimilar muchas cosas. Así que nada, pues muchas gracias Nacho por habernos Sí, una acompañado. cosa, hay un montón de actividades programadas desde ahora hasta final de mes. Yo creo que sobran las palabras al decir que no hace falta pertenecer al colectivo para apoyar al colectivo, porque estamos apoyando los derechos humanos, estamos apoyando los derechos de muchas personas que estamos aquí. Nos la estamos jugando. No todo el mundo somos conscientes, tenemos la misma conciencia, pero nos la estamos jugando. Hay muchos giros ahora y necesitamos estar unidas, hacernos fuertes, fuera los individuos en este momento, y es un poco bestia decirlo así, pero necesitamos ser un colectivo fuerte, organizarnos, hablar, estar de frente y no huir ni esconder la cabeza en ningún sitio. Así que participad en todo lo que hay 1000 millones de cosas, 1000 actividades para todos los gustos, hay manifestaciones, hay tapas, hay cócteles, presentaciones de libros, visionado de películas, todo lo que queráis. La bicicleta de mañana, La gente deportista que hay mucha ahora. la bicicleta de mañana, que esto es, mola un montón ir por ahí con nuestras bicis, porque además se ve mucho. Y nada, que muchas gracias por venir, gracias Nacho, ha sido muy guay hablar del libro y poder hablar así de esta forma tan en familia. Y gracias aquí Y que no tenéis excusa que Valladolid es ciudad de tapas y de terrazas, que eso también es ir a apoyaros a beber cerveza y a tomar tapas. Así que A nada, correr. muchas gracias.